Qué cosas tan desalentadoras cuando alguien tiene un corazón cerrado, ¿no? Un hijo que no escucha nuestros consejos, un esposo que no parece querer andar por el camino correcto, y por más que uno les invita, les dice, como que han cerrado sus oídos completamente. ¿Les ha pasado eso o no? Y decimos, oye, la solución es tan fácil. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Lo único que tienes que hacer es escuchar lo que te estoy diciendo. Lo único que tienes que hacer es dejar de hacer lo que vienes haciendo. Mira, si tan solo abrieras los oídos y escucharas lo que te digo, tu vida pudiera ser diferente. ¿Han estado en una situación así? Muchas veces con otras personas, pero a veces también con nosotros mismos, ¿no? Hemos sido los recipientes de alguien que nos está diciendo, oye, ¿otra vez? Pero si ya te había dicho que por ahí no es, y sigues por donde mismo, ¿qué está pasando contigo? Y nos dicen y nos dicen y nos dicen, y nuestro corazón sigue cerrado. Pocas cosas son tan desalentadoras como una persona que ha cerrado su corazón, como una persona que no tiene un corazón receptivo. Y claro, todos tenemos un amigo, una amiga, un familiar, un compañero de trabajo que ha cerrado su corazón, y nosotros mismos hemos llegado a veces a cerrar nuestros corazones. No es tan fácil para nosotros discernir que nuestro corazón está endurecido, porque a veces todavía venimos a la iglesia y de vez en cuando oramos y todavía como que queremos buscar a Dios y decimos, nosotros no somos de los que han cerrado su corazón. Pero a veces los cristianos también cerramos nuestro corazón a las cosas de Dios, ¿sí o no? Uno dijo que sí. ¿Sí o no? Cierto, lo cerramos. Ahora, ¿cómo aprendemos nosotros a desarrollar un corazón receptivo a la palabra de Dios? ¿Y por qué es importante y por qué es bueno que tengamos un corazón dispuesto a escuchar, a ser guiado, a crecer, a creer, a vivir y a buscar las cosas de Dios? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? Me dijo alguien en una ocasión, si tan solo aprendiéramos a aprender a tiempo, ¿cómo cambiaría mi vida si mi corazón estuviera constantemente siendo un corazón receptivo a las cosas de Dios y no un corazón que se ha cerrado? Inmediatamente en este momento puedo sentir en mi corazón que algunos de nosotros hay áreas de nuestra vida que están cerradas a la verdad del Evangelio, ¿no es cierto? Sí, mira, si lo pienso bien, hay áreas en mi vida que están completamente cerradas a la palabra de Dios. ¿Y cómo sería una vida cristiana en la que empezamos a desarrollar un corazón más receptivo a lo que Dios está haciendo y más receptivo a la palabra de Dios también? Dijimos la semana pasada, bueno, dijo Francisco Lanciego que estamos en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, así es que busquen por ahí una vez más la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Toda la idea de los siguientes 3, 4, 5, 6 meses es aprender a esperar confiadamente en la venida de Cristo, viviendo una vida que desafía no solamente los poderes de este mundo, pero incluso los poderes personales, ¿verdad? ¿Cómo vivimos como cristianos disidentes en este mundo? ¿Cómo aprendemos a rebelarnos en contra del sistema de Satanás y a vivir en el sistema de Dios? Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, versículos, bueno, todo el capítulo más bien, capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Bien, dice así, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Él había estado en Filipos anteriormente, lo vimos en Hechos capítulo 16, 17 por ahí, y ahora está visitando Tesalónica, y dice, perdón, hermanos. Dice, yo fui a ustedes y mi visita no resultó en vana, porque habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, es decir, cuando lo apedrearon en Filipos, dice, como ustedes sabieron, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de una gran oposición. O sea, el apóstol Pablo les está recordando que habían tenido una gran prueba en Filipos, pero que en lugar de decir, vamos a dejar que esta prueba nos detenga, continuaron hacia Tesalónica, predicaron el evangelio. Versículo 3, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios,
que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, pues Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos ser una carga para ustedes como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Vean este versículo que sigue, el 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos para nosotros. O sea que después de lo que ocurre en Filipos, Pablo pudo haber cerrado su corazón. Lógicamente yo hubiera elegido cerrar mi corazón en ese momento, porque ya me agarraron a pedradas, ya me dieron por muerto y ya me dijeron que si voy para otra ciudad, allá van a enviar una delegación a hacerme lo mismo. Entonces Pablo hubiera podido cerrar su corazón. Pablo pudo haber razonado y haber dicho, ¿saben qué? No me conviene ir a Tesalónica porque me puede pasar lo mismo que me pasó en Filipos. Pablo pudo haber decidido no continuar la obra y haber dicho, a lo mejor en este momento no me conviene mucho continuar, mejor voy a detener un poco, voy a replantear mi método, voy a replantear mi predicación y a lo mejor la próxima ciudad me va mejor. No. Pudo haber suavizado su mensaje, dice él que no fue a ellos con palabras lisonjeras para convencerlos. Pudo haber suavizado su mensaje, el mensaje que lo metió en problemas en Filipos tal vez pudo haber ido a Tesalónica y decir, ahora mi mensaje no va a ser tan así como fue allá, ahora lo voy a suavizar un poquito, les voy a dar por su lado, a lo mejor estos no son tan difíciles como los otros, no. Tal vez pudo haber cerrado su corazón y haber dicho, oye, yo no gano nada con esto. Pero ¿qué tal si los de la iglesia en Tesalónica me mandan una buena ofrenda? Y a lo mejor, si la ofrenda es sustancial y grande, a lo mejor sí voy y les predico, ¿no? Pero Pablo no hizo ninguna de esas cosas. Al contrario, deja a un lado todo y dice, porque él desea agradar a Dios y no a las personas. Los motivos de Pablo para llevar el evangelio a Tesalónica son muy claros. El versículo que acabamos de leer dice, un amor que está dispuesto a cuidar y a dar y a gastarse, a entregarse a sí mismo por la salvación de otros. Dice, hubiéramos querido entregarles no solamente el evangelio, o sea, no solamente la proclamación en palabras, pero nuestras vidas mismas se las hubiéramos entregado a ustedes. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros acá es Pablo, ¿verdad que no? No. Y Dios tampoco desea que ninguno de nosotros sea el apóstol Pablo. Solo hubo un apóstol Pablo y solamente un apóstol Pablo va a haber en toda la existencia. Pero Dios nos hizo a nosotros también de una manera muy particular, muy peculiar. Y el espíritu que habitaba en Pablo para hacer la misión de Dios también habita en nosotros, ¿no es cierto? Y un amén. Sí, habita en nuestros corazones de la misma manera. Ese espíritu que animaba a Pablo a seguir es el mismo espíritu que nos anima también a nosotros a seguir. Y así es como también nosotros debemos aprender a desarrollar un corazón abierto y receptivo como el apóstol lo tenía. Amén. ¿Verdad? A ver, entonces les pregunto, hermanos, estamos desarrollando un corazón receptivo al avance del evangelio. ¿Sí? ¿Sí lo estamos desarrollando o no? ¿O estamos cerrando nuestro corazón por las pruebas, por las luchas, porque no es conveniente? Porque dije una vez, decía Misael el miércoles que preparamos la predicación, me dijo, yo le compartí un día el evangelio a un señor y me dijo, oye, ¿tú qué me estás vendiendo a mí? Dice, ya me achicopalé, ya no quise seguir. Nos ridiculizaron, nos dijeron, ay, ahora te crees mucho porque vas a la iglesia, uy, ya te crees el santurrón, y dijimos, mira, calladito te ves más bonito. O desarrollamos un corazón receptivo como el apóstol Pablo que dice, a lo mejor necesitamos empujar un poquito más, a lo mejor necesitamos perseguir un poquito más. O tal vez nuestro corazón se ha venido cerrando, no solamente, quizá no porque tengamos dificultades para compartir el evangelio, pero tal vez porque nunca lo hemos hecho. Hay encuestas en los Estados Unidos que dicen que en las iglesias el 90 y más por ciento de los cristianos en la iglesia en Estados Unidos nunca, oigan esto, nunca en su vida han compartido el evangelio con otra persona. Qué terrible, ¿verdad? Lo bueno que son otras iglesias, nosotros no nos pasa eso, pero otros sí.
¿Tenemos un corazón receptivo o tenemos un corazón cerrado? ¿Está abierto nuestro corazón a la obra de Dios o está cerrado nuestro corazón a la obra de Dios? ¿Está abierto en algunas áreas? Yo quiero que Dios trabaje aquí, yo quiero que haga esto y lo otro, pero ¿cerrado en otras áreas? Sigan leyendo conmigo el versículo 9 en adelante, el 9 al 12. Dice el apóstol, dice, porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de nosotros os predicamos el evangelio. Esto lo dice porque había otros maestros, otros predicadores que decían que Pablo hacía este trabajo por ganancia. Y ellos decían, pues ¿cómo no va a ir si le dan su buena ofrendota? Claro que va a estar ahí. Y Pablo decía, cuando nosotros fuimos con ustedes, ¿se acuerdan? No fuimos carga para ninguno de ustedes, trabajábamos con nuestras manos para ganarnos el pan de cada día. Aunque dice él, yo pude haber echado mano de mi derecho como apóstol y haberles dicho a ustedes que es correcto, porque la Biblia enseña que la iglesia le dé a los ministros para sostenerse, ¿no? Alguien diga amén, hermanos. Sí, pues como al pastor le pagan, ¿cómo no va a hacer ese? Tiene que hacer el trabajo, porque a él para eso le pagan. Si la iglesia no está llena es porque el pastor no hace su trabajo, porque para eso le pagan a él. Y así había unos que criticaban a Pablo y decían, ¿cómo no va a querer ir si le van a dar su buena ofrenda allá? Y Pablo dice, nosotros estuvimos entre ustedes, acuérdense que estábamos con ustedes y dice, nosotros mismos trabajábamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicándoles el evangelio. Y también dice el siguiente versículo, son testigos, y Dios también lo es, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con todos los creyentes. Así que también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno, y nos encargábamos que anduviesen como es digno del que os llamó a su reino y gloria. Entonces ahora el apóstol Pablo le pide a la iglesia que se acuerde cómo él trabajaba entre ellos, lo que había hecho, que recuerde cómo se habían comportado. Y como dije antes, Pablo hace esto porque tenía detractores, tenía personas que hablaban mal de él, había personas que decían, ese Pablo ni siquiera puede hablar bien, ese Pablo no hace nada, ese Pablo es un vividor. Y entonces él no se defiende a sí mismo, pero les dice a los hermanos, recuerden cómo era mi carácter entre ustedes. Recuerden cómo me comporté entre ustedes. O sea, si yo tengo que defenderme, me dijo alguien una vez, oiga, andan hablando mal de usted, pastor, ¿ya se dio cuenta? Le dije, toda la vida han hablado mal de mí, por una cosa o por la otra. Y me dijo, ¿y no va a decir nada? Le dije, mira, si yo me tengo que defender con Alex, que me conoce hace 20 años, y demostrarle que mi carácter es diferente a lo que le están diciendo, pues estoy perdido. Mi carácter es mi carta de presentación. Mis fallas y mis aciertos son mi carta de presentación. Si me tengo que defender con alguien por algo que otra persona dijo acerca de mí, estoy perdido, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo también lo dice de esa manera y dice, hermanos, nada más acuérdense cómo fuimos nosotros entre ustedes y cómo nos comportamos entre ustedes. Y luego cambia de tono. En los versículos anteriores, en el versículo anterior dice, ¿se acuerdan que estuvimos como ustedes, como una nodriza que los cuidaba, como una mamá que los cuidaba, y quisimos darle a ustedes no solamente el evangelio, pero nuestra vida entera? Y ahora cambia de tono. Y ahora ya no es una mamá como antes, pero dice también, acuérdense, hermanos, dice, de qué modo, versículo 11, como el Padre a sus hijos, los exhortábamos y consolábamos a cada uno y nos encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Entonces, primero Pablo dice, los cuidábamos, los abrazábamos, los protegíamos, y luego ahora dice, los exhortábamos, los enseñábamos y los guiábamos por el buen camino. Y aquí hay algo muy, muy, muy importante. ¿Están listos? Si ustedes aprenden este secreto, les va a ayudar mucho en su caminar espiritual, ¿ok? Hay mucha gente en la iglesia que no entiende esto, pero la iglesia sirve dos propósitos fundamentales en el mundo. Es una mamá y es un papá, ¿ok? Por un lado, la iglesia tiene la tarea de animar, de cuidar, de proclamar una palabra de esperanza, de fe, de cuidar a alguien que está caído, de ayudar a las personas en sus necesidades. La iglesia es como una mamá que cuida de sus hijos, como una gallinita que cuida de sus polluelos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro, si usted viene a esta congregación quebrantado, con necesidades, con luchas, y le decimos, andate vos, que te vaya bien, estamos faltando a la palabra del evangelio.
No, si tú vienes con necesidades y con luchas y con pruebas y no hay nadie en esta iglesia que te abrace, que te diga que Dios te ama, que ore por ti, que te visite, no somos nada. No somos una iglesia que está en la obra del Señor, porque la iglesia es una iglesia que cuida. Ahí hay una caja de quejas afuera si alguien quiere. A mí nunca me visitaron, ponga ahí, el pastor nunca me visitó en mi casa. Entonces, por un lado, la iglesia trae esperanza, amor, fe, ayuda a las personas en necesidades como una mamá. Por otro lado, la iglesia tiene la responsabilidad de formar personas como parte del pueblo de Dios. Y no es lo mismo cuando estamos criando hijos, no es lo mismo apapachar a un pequeñito porque se raspó una rodillita, a disciplinarlo porque se raspó la rodillita cuando le dijiste no te vayas por aquel camino y te desobedeció y se fue por aquel camino. Y mucha gente no entiende esta doble dinámica de la iglesia. Mucha gente no entiende que la iglesia también es como un papá que tiene que ser duro con sus hijos para guiarlos por el camino y no puedes dejar una cosa en favor de la otra, porque muchas personas nomás quieren a la mamá iglesia. Hermanos, digan amén, pues algo allí, anímenme. La iglesia que nos apapacha cuando estamos tristes, la iglesia que nos cuida cuando estamos enfermos, la iglesia que nos visita cuando estamos solos, la iglesia que hace por nosotros. Y qué bien que hay una iglesia así, pero mucha gente dice eso es solo lo que la iglesia debe ser y nada más quieren una iglesia mamá. Otros quieren nomás a la iglesia papá. Pastor, ¿cómo usted no regaña a esa gente? Por eso son así de malvados. Usted debiera predicar más del infierno, más del pecado. Debiera regañar más a los hermanos porque por eso no se componen. Y otros quieren una iglesia papá, que puro regaños todo el domingo, ¿no es cierto? Ahí un amencillo por ahí salió. Las dos cosas son necesarias. Dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos como la nodriza que cuida de sus bebés y los abrazamos, pero también como padre los exhortamos y los guiamos en el camino del Señor. Las dos cosas son necesarias. ¿Y saben qué? Las dos cosas animan y desaniman gente en la iglesia. Es increíble que las dos cosas animan y desaniman gente en la iglesia. Hay gente que está súper animada en una iglesia donde siempre le hablan cosas bonitas y otros están desanimados porque dicen en esta iglesia nunca predican la verdad del evangelio. Y otros están contentos en una iglesia donde siempre los están regañando y otros están tristes porque dicen en esta iglesia puro regaño todo el tiempo. Nada bueno nos dicen. No, las hijas y los hijos de Dios debemos desarrollar corazones receptivos a la palabra de Dios para discernir la intención del Espíritu y no se vayan porque como dijo alguien alguna vez, el pastor ya está hablando mal de mí otra vez en el púlpito. Otro amén se les pasó ahí. No, ese no fui yo, ¿verdad? ¿Quieren que los regañe o yo no? Digan que sí. Digan que sí. Sí, que los regañe, cómo no. Mire, hay gente, sí, regaño. Hay gente muy sensible en la iglesia. Y no estoy hablando de la sensibilidad de aquel que está dolido, por ejemplo, algunos de nuestros hermanos que han pasado por pruebas muy difíciles, otros que vienen de situaciones duras, por supuesto. No hablo de esa sensibilidad. Como dije antes, el que tiene esa sensibilidad y viene en esa condición, hay que amarle, hay que cuidarle, hay que llevarle como si fuera un bebé. Claro, pero hay otro tipo de sensibilidad en la iglesia. ¿Les digo o no les digo? Sí, a la gente que todo le ofende, pues. A la gente que todo le molesta, que todo le duele, que todo lo dicen por él, por ella, que no se les puede decir mi alma porque ya quieren su casa aparte, que no se puede hacer una mala cara porque ya se quieren ir para otro lado, que hoy no me dieron café, que el que estaba frío, que el hermano me pidió donación, que otra vez están pidiendo dinero, que el pastor dijo no sé qué cosa, que el hermano lo vi en una fiesta, que aquel lo vi, y todo les duele, una sensibilidad increíble. ¿Les grito o no les grito? El que pone su mano en el arado, le tienen que salir callos. El que pone su mano en el arado, dice la escritura, ¿verdad? Y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. El que pone su mano en el arado y no le salen callos en la mano, no puede seguir en el arado. El que toma su cruz y no le sale hombro de albañil, aquí, fuerte, no puede cargar la cruz. El que va por la oveja perdida y la oveja termina dándole un mordiscón en la mano porque las ovejas muerden. Hermanos, las ovejas muerden más feo que los lobos. ¿Oí amén o no amén?
Y el que va por la oveja perdida y la oveja en lugar de obedecerle, que va al redil, le da un mordiscón y dice, no, ya, hay que se vayan para donde quieran porque yo no puedo hacer esto. No, seguir a Cristo es una cosa de gente valiente, de gente esforzada. Híjole, seguir a Cristo es un asunto de gente esforzada, de gente valiente en la gracia de Jesucristo, de gente que tiene callos espirituales, que tiene una piel dura y que quiere caminar con el Señor. Ay. Cuando Dios le da la ley a su pueblo, okay, en Deuteronomio capítulo, ¿cuál es el capítulo? Capítulo 20. En Deuteronomio capítulo 20 Dios le da la ley a su pueblo y le dice a Moisés, mira Moisés, cuando vayas a la guerra tienes que hacer esto, y le da una serie de reglas y de preparaciones, ¿verdad? Y le dice, si alguien está recién casado no lo lleves porque se va a morir en la guerra y no va a disfrutar a la esposa, y si construyó casa y no ha vivido en ella no lo lleves porque y luego dice, y cuando veas a un pusilánime, a un amedrentado, a un cobarde, mándalo de regreso a la casa, no te lo lleves, porque va a hacer el corazón de los demás decaer con su cobardía. Y aquí hay una lección espiritual muy importante para nosotros. ¿Les digo o no les digo? Claro que sí, porque el reino de los cielos, el caminar con Cristo, es un asunto de desarrollar esa capacidad de empujar aún cuando tenemos miedo, de seguir aún cuando las cosas no marchan bien, de creer cuando nadie quiere creer y de abrazar lo que nadie quiere abrazar. Digan amén, qué bueno, ya se están acostumbrando, me gusta eso. Entonces, para cumplir las dos tareas, las tareas de animar y de dar esperanza y de proclamar, y también la tarea de formar y de exhortar y de enseñar, debemos vivir una vida completamente diferente y radical, ¿no es cierto? Y para eso requerimos un corazón receptivo a la palabra de Dios. Miren, acabo de tocar los dos espectros más grandes de la iglesia cristiana, y todavía algunos en sus corazones están diciendo, ay pastor, la riegas, ¿para qué dices eso? Eso no se tiene que decir en la iglesia. Y demuestra que nuestros corazones están cerrados a algunas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cómo desarrollamos un corazón receptivo y abierto a la voz de Dios y del mundo que nos rodea? Lean las últimas palabras del apóstol, bueno, algunas de las últimas, versículos 13 al 16. Disculpen también mi voz, está un poco malita hoy. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad. Lean esta parte conmigo. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Leamos una vez más. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Saben, hermanas, hermanos? El propósito de estar aquí reunidos, el propósito de leer tu Biblia, el propósito de orar, el propósito de buscar a Dios, es para que Dios continúe obrando en tu vida. Que esta es la palabra de Dios en verdad. No mi interpretación de la palabra de Dios, o sea, lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? De que si creemos en que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, que si le entregamos nuestro corazón y nos da vida eterna y nos da su Espíritu Santo y nos santifica, si creemos estas cosas, si vivimos por Él en estas cosas, entonces el Espíritu Santo va a operar en nuestros corazones. Esta palabra de verdad es la que opera en sus corazones. Y más adelante dice, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, pues han padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que aquellas que padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La palabra de Dios está operando en nuestras vidas. No, mejor volvámonos una pregunta. ¿Está la palabra de Dios operando en nuestras vidas? ¿Estamos desarrollando un corazón receptivo para que la palabra del Señor continúe operando en nuestras vidas? Vean cómo el apóstol dice que ellos llegaron a ser imitadores de sus hermanos en Judea. Perdón. Dice, pues ustedes padecieron también como los cristianos que estaban en aquella región. Sin embargo, la palabra de Dios sigue obrando. Si estás en un momento de necesidad, la palabra de Dios sigue obrando. Si estás en un momento de lucha, la palabra de Dios sigue obrando. Si estás en un momento de solaz, esparcimiento, la palabra de Dios sigue obrando o debe seguir obrando. Si estás en abundancia, la palabra de Dios está obrando. Si estás en escasez,
la palabra de Dios está obrando. Si estás en pecado, la palabra de Dios debe obrar. Si no estás en pecado, la palabra de Dios debe obrar para santificar. Y dice el apóstol Pablo, dice, esta palabra sigue obrando en sus corazones. Leí una frase de San Agustín que decía, por lo tanto, perdón, Dios obra en los corazones de los hombres por medio de este llamamiento que es conforme a su propósito y del cual hemos hablado mucho, para que no oigan el evangelio en vano. Para que no oigan el evangelio en vano. Entonces, ¿es posible escuchar el evangelio en vano? ¿Qué piensas? ¿Sí? Se puede escuchar la predicación clara del evangelio y nuestros oídos la pueden escuchar, y nosotros decir todavía, como me dijo la viejecita en el hospital, nunca he querido y nunca lo voy a hacer en lo que me queda de vida. Un corazón receptivo es un corazón afirmado en la gracia de Dios. Mira, cuando lleguen las pruebas a tu vida, las rutinas de la vida diaria, el cansancio, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que tienen un corazón receptivo siempre pueden ser enseñados por Dios. Siempre pueden ser guiados por su Espíritu. Siempre van a ser confortados por el Espíritu Santo. Dice uno, oye, ¿por qué ese asunto de ser discípulo, tanta cosa en la iglesia acerca de que uno siga al Señor y esto y lo otro? Porque en el momento que tu vida empieza a ser guiada por el Señor, y tu matrimonio es un dolor de cabeza diario, va a ser un dolor de cabeza diario con el Señor. No, parte del dolor de cabeza se va a quitar. ¿Sí? No porque Dios mágicamente va a cambiar a la otra persona, pero porque Dios va a cambiar tu corazón. Tus relaciones van a cambiar, tus prioridades van a cambiar, tus deseos van a cambiar, porque hay que aceptar esta verdad, hermanos. Estamos todo el tiempo siendo bombardeados por los deseos de la carne. Ricos y pobres, grandes y chicos, constantemente. Pero el creyente comprometido con el evangelio también sabe que el gozo del Señor es su fortaleza. También conoce la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y vive una vida de poder en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes se sienten rebasados por las circunstancias de la vida? ¿Cuántos se sienten rebasados por la rutina diaria? Por las pruebas, por el trabajo, hasta por las cosas buenas, ¿no es cierto? Nos olvidamos del poder que existe en una vida que está en una misión. Cuando tú, dejando todo a un lado, vas en busca de la oveja perdida, tu vida comienza a llenarse de gozo, tus prioridades comienzan a cambiar, tu descanso es la obra de Dios, tu alimento es su palabra, tu gozo es la salvación de las almas. Hasta las pruebas parecen menos difíciles cuando andas con el Señor sirviéndole, como cantamos al principio, en la viña del Señor. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. ¿Has ayudado a alguien alguna vez a cruzar el umbral de muerte a vida? No lo digo para traer culpabilidad a nuestros corazones. El gozo que experimenta un cristiano cuando ve nacer a alguien de nuevo, no hay cosa más increíble que eso. ¿Te acuerdas que estuvimos en la casa de Araceli y Eduardo hace 10 años? ¿Cuántos? 7, 8 años. Y ahí Francisco cruzó el umbral de muerte a vida. Y le abrió su corazón al Señor y recibió la salvación de Cristo. ¿Sí? Se necesitan 2 o 3 o más, con corazones receptivos, con corazones que estén dispuestos a dejar a un lado sus preferencias y sus agendas, motivados por la proclamación de que en Cristo la nueva creación de Dios ya ha comenzado, que nuestros pecados han sido perdonados, que Satanás y la muerte han sido vencidos y que hemos sido reconciliados ya con el Padre. Que el pecado de Adán y de Eva ha quedado remitido en Jesucristo para siempre y las promesas hechas a Abraham y a David se han cumplido en Cristo y también se han cumplido ahora en nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que esta es la salvación del mundo? ¿De verdad lo crees? ¿Crees que esta proclamación es la salvación del mundo, de tu hogar, de tu familia, de tu comunidad? ¿Crees que esto es lo que puede cambiar la vida de una persona? Porque esto es el único mensaje que puede cambiar la vida de una persona. Ahorita que estaba ahí en Venezuela me dieron la oportunidad, sin deberla ni temerla, de bautizar a más de 100 personas en 4 días. Y una de las personas que vinieron a bautizarse era un jovencito de 17 años.
Y me dijo, hace unos meses atrás salí de la cárcel por asesinato. Dijo, maté a un hombre cuando tenía apenas 14 años, me dijo. Y acababa de salir de la cárcel. Y estaba ahí parado y dijo, el deseo más grande de mi corazón es predicar el evangelio de Jesucristo. O sea que esta predicación cambia la vida de los asesinos. ¿Sí o no? De los adictos, ¿sí o no? De los mentirosos, de los tramposos, de los flojos, de todos. Esta es la palabra que cambia nuestras vidas.